Bueno, buenos días. Mi nombre es Roberto Castillo Vázquez y soy geógrafo de la Escuela de Geografía de la UCR. Y bueno, el título de mi ponencia es Conflictos interétnicos por la tenencia de la tierra en los territorios indígenas de Salite, Cabagra y Ujarrás. Em, bueno, la idea de la ponencia es que primero se realiza un análisis cartográfico comparativo entre los años de 1945, 1956 y 1982, como una forma de contextualización, ¿verdad? Y luego se realiza un análisis estadístico, ¿verdad? Comparativo entre 1966, 1987, 2000 y 2011. Aunque no todos los datos están estandarizados, ¿verdad? Para los años considerados, igualmente permiten realizar comparaciones, digamos, que brindan imágenes graficadas de la evolución de conflicto interétnico por la tierra entre personas indígenas y no indígenas en los territorios de Ujarrá, Salite y Cabagra. Vamos a iniciar primero con, ups, ahora sí, vamos a ver, qué extraño, no me permite. Ok, bueno, iniciar con 1939, como ya mencionó eh, Alejandra, ¿verdad? Se aprueba la ley general de terrenos baldíos y básicamente lo que podemos decir es que la primera ley en Costa Rica, ¿verdad? Que reconoce los territorios donde habitan los pueblos indígenas, ¿no? Y los considera como inalienables y de su propiedad exclusiva. Esto es muy importante para lo que viene después, ¿verdad? Para 1945 vamos a tener lo que llamamos la primera delimitación de la Reserva Indígena Ujarás, Salite, Cabagra. O sea, estamos hablando que están juntas las tres, inclusive alguna vez se llama Salite, otra le llaman Ujarás, pero en realidad incluyen a las tres o se divide en tres secciones que son Ujarás, Salite y Cabagra. Eh, a, ¿Quién realiza esa primera delimitación? Bueno, la Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación. Eso en 1945, como parte de una de sus principales funciones que tiene, ¿verdad? Y además de administrar las reservas indígenas. Entonces, veamos, aquí tenemos lo que era esa reserva indígena, ¿verdad? De Salite, Cabagra y Ujarrás. Ahí es más o menos, está ubicada en lo que es Cantón de Buenos Aires, ¿verdad? En lo que es la parte de la vertiente pacífica de la cordillera de Talamanca, y se extiende más o menos desde unos 230 metros sobre el nivel del mar, en lo que es el Valle del General, hasta lo que es la divisoria internacional de aguas, ¿no? Entre la vertiente Caribe y Pacífica, donde alcanza una elevación máxima, por ejemplo, de 3.250 metros en el Cerro Dúrica, que ustedes lo pueden ver ahí. Además, se extiende, digamos, desde el este, desde lo que es el río Mosca, hasta lo que es el oeste, lo que es la cuenca del río Cañas. Si ustedes lo pueden, bueno, no te puedo enseñarlo ahí. Y estamos hablando de una extensión de 65.157 hectáreas. Eso era, digamos, 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 lo que se ha definido como ese territorio, ¿verdad? De la reserva. Como ustedes pueden ver, desde el punto de vista, digamos, hidrográfico, ¿verdad? Se pueden identificar claramente, bien definidas cuatro cuencas, ¿verdad? Aquí, digamos, en el oeste tenemos el río Cañas y al lado tenemos la cuenca del río Seibor. Esto era lo que se consideraba o estaba habitado por los indígenas Cabecar y que tenía como principal centro de población Ujarrás. Hacia el centro tenemos lo que era la sección de Salitre y donde se encontraba la cuenca del río Acom, o lo que es el río Platanales, ¿verdad? Donde habitaban indígenas Biribiri y que tenía a Salitre como principal centro de asentamiento. Y hacia lo que es hacia el este, tenemos lo que es la cuenca del río Cabagra.
donde, digamos, básicamente era el hábitat de los indígenas Bribri, ¿verdad? Y San Rafael de Cabagra como principal centro de población. Ahora, eso es la primera delimitación, ¿verdad? Pasamos ahora a lo que es la segunda delimitación, que se realiza en 1956. Entonces, eso ya lo mencionó también Alejandra, que es mediante el decreto 34, ¿verdad? Se crean las reservas indígenas en la zona sur. Eh, Se habla de la reserva Buruca Terra, el lote 1, ¿verdad? Ojarra Salite Cabarga, lote 2, Chinaquichá, lote 3, que son, digamos, esas tres reservas, ¿verdad? Extrañamente, digamos, no se crean otras reservas, ¿verdad? Digo, en el país habían otros pueblos indígenas, pero no se crearon otras reservas, solamente estas en el Pacífico Sur, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ese territorio o esa reserva que se delimitó en 1956. Entonces pueden ver ahí, digamos que más o menos de acuerdo al decreto, tenía una extensión de 57.452 hectáreas. Pero de acuerdo como por ejemplo a Joseph Tosi, que realizó unos estudios ahí en 1967, e inclusive mismos personeros del ITCO, entre ellos José Carlos Morales, ¿verdad? Que también realizaron unas encuestas y censos en el 67, establecen que eran 62.000 hectáreas. Para mis cálculos, o para nuestros propios cálculos, tenía 60.782 hectáreas. Todavía en variaciones, ven, entre una y otra fuente. Eh, ok, ahora sí, comparando, por ejemplo, vemos que comparando lo que era el territorio o la reserva indígena desde 1945, ¿verdad? Con la reserva indígena, digamos, establecida en 1956, tenemos que, digamos que el territorio indígena, toda esta reserva, tiene una pérdida, esto lo ven ahí, de 4.885 hectáreas. O sea, es una pérdida significativa, ¿verdad? ¿Dónde se produce esa pérdida? Bueno, todo lo que era la parte hacia el oeste, ¿verdad? Lo que era la cuenca del río Cañas, que es un tributario del río Volcán. Toda la parte que es la quebrada Dubonde, la quebrada Chiote, la parte baja del río Seibo, ¿verdad? Donde ahí, digamos, hoy básicamente lo que hay es sembradíos de piña, ¿verdad? Y otra parte que, digamos, que también digamos, se pierde, ¿verdad? Es entre el camino que va de Brujo hacia Cabagra, entre lo que es el río San Antonio y el río El Brujo. ¿Dónde se gana? Bueno, se ganan 522 hectáreas en una franja de terreno que va desde el río Brujo hasta lo que es Quebrada Pita, ahí hacia el norte de lo que es Villahermosa y Alto Calderón. Todo en total, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando, digamos, digamos, se pierden, bueno, hay que restarle unas 4.000 y resto, ¿verdad? Las 522 hectáreas que hay de ganancia a las pérdidas. Entonces, eso es bastante, digamos, ¿cómo se puede decir? Es significativo, ¿verdad? En ese caso. Ok. ¿Qué podemos decir en las décadas 1940 y 50, como para cerrar este periodo? En realidad, el conflicto por la tierra entre indígenas y no indígenas no era significativo, por ejemplo, en esos tres, en esa reserva, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, uno, porque era de acceso difícil, ¿verdad? Entrar a las reservas por la falta de caminos, no se había terminado de construir la carretera interamericana y había, en cierto modo, poco, digamos, migración de personas del Valle Central y otras partes del país, ¿verdad? Entonces, y además, no está aquí incluido, pero se habla, digamos, por ejemplo, del trabajo de la misma Junta de Protección, ¿verdad? Y del trabajo de la presidenta, que es Doria Stone, que en cierto modo frenaron, por decirlo así, la entrada de, digamos, colonos no indígenas a la reserva, ¿verdad? Lo otro es que el problema principal que se presentaba en estas épocas, e inclusive antes, ¿verdad? Era el problema el guaqueo, ¿verdad?
evacuó el sepulcro indígena en busca, digamos, de oro y de piezas arquitectónicas de valor comercial, ¿verdad? Entonces ahí me llama mucho la atención de que, digamos, por ejemplo, Pedro Calderón, que se considera como el fundador de Buenos Aires, ¿verdad? Se habla que logró amasar una cierta fortuna huaqueando, por ejemplo, en sepulcros indígenas, por ejemplo, en lo que es Alto Calderón y el Cerro Córdoba, ¿no? Entonces, simplemente nada más como una información adicional. Luego viene en 1959, ¿verdad? Mediante la ley número 2330 se aprobó el convenio 107 de la OIT que vino a reconocer derechos territoriales también de los indígenas, ¿verdad? 1961 es cuando realmente comienza la ocupación legal de las reservas, ¿no? Y se da por dos razones, básicamente, porque es en el 61 cuando se termina de construir o la carretera se abre, se hace la apertura de la carretera interamericana en Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, esto implica la llegada de muchos agricultores, ganaderos, madereros, especuladores y comerciantes de tierra que se apoderaron de muchas tierras indígenas. Y por otro lado, la aprobación de la ley de tierras y colonización y la creación del LITCO, sobre todo, ¿no? Con respecto a esto, yo lo que tengo que decir del LITCO es que para mí es el mayor responsable de promover la invasión y ocupación de personas no indígenas, ¿verdad? En la reserva. Y la pérdida de tierras indígenas. Entonces, eso es algo que podemos discutir, digamos, porque es todo un tema, ¿verdad? Por sí mismo, ¿no? Ok. Luego viene el 73, 77, la creación de la Comisión de Asuntos Indígenas, ¿verdad? Que, pues para mí es otra de las instituciones también responsable de la situación del conflicto por la tierra y la situación de la tenencia de la tierra en los territorios indígenas hoy día, ¿no? Y en 1977 se aprueba la ley, ya que se crean más reservas y que se extiende a las que ya se habían aprobado en el 56, ¿verdad? Y también se reconoce, digamos, la inalienabilidad de las tierras indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos lleva a la tercera delimitación de los territorios indígenas de Ujarrás, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, por medio de este decreto, ¿verdad? Se divide la reserva indígena de Ujarrás en tres reservas. Entonces tenemos tres reservas ahí, ¿verdad? Ahí se ve. Tenemos Ujarrás a la izquierda, el centro Salitre y hacia el oeste lo que es Cabagra, ¿no? Ok, para ir un poco. Esto es comparando la, la delimitación de 1956 y 1982. Vea lo que sucede. Bueno, supone que hay una ganancia. Hay una ganancia de territorio de 779 hectáreas. ¿Esto es donde se produce? Bueno, aquí es porque se incluye la comunidad de Alto Calderón en Salitre, ¿verdad? Y territorios aledaños. Luego se incluye la comunidad de Bolas, allá en Cabagra, y hay una franja ahí pequeña cerca de las brisas, ¿verdad? El camino que va del Brujo, entre el Brujo y el río, el camino y el río Brujo, ¿verdad? En, lamentablemente se deja por fuera a otras comunidades indígenas, por ejemplo, no se incluyeron Villahermosa y Villalinda, ¿verdad? Que están ahí. Y algunos, un territorio que es importante, unas partes importantes para los indígenas, que es unas sabanas y un sitio del mirador que está detrás de la escuela de Salitre y del colegio hoy día, ¿no? Eh, que también no se incluyeron, ¿verdad? Entonces, eso. Ok, para 1992 y 2010, bueno, se aprueba el convenio 169, ¿verdad? Ya sabemos. Y para el 2010 se da lo que llamamos la arrastrada, ¿verdad? Que ya muchos de ustedes saben, es cuando se da ese evento, digamos, en la Asamblea Legislativa, y a partir de ahí ya hay un cambio en la mentalidad de algunos líderes indígenas, entre ellos de Salitre, que deciden por sí mismos recuperar sus tierras, ¿no? Entonces, esto no lo vamos a meter porque ya ha sido estudiado también por uno de los colegas que está en este. Ok, ahora vámonos a los datos, ¿verdad? Para entender un poco, digamos, cómo se da esa penetración y crecimiento de la población no indígena en los territorios indígenas, veamos lo siguiente. Entonces,
Vamos a comparar varios años, ¿verdad? Primero vamos a comenzar con 1966. Vea, en 66 había una población de 1.615, ¿verdad? 1.335 de población indígena y 280 de población indígena. Ya, o sea, ya para el 66, ya un 17.34 era población no indígena. En el caso, digamos, de Cabagra era mucho más alto, ¿verdad? Y Ujarrás, en menor medida, en el caso, digamos, de Salitre. Para el 1987, ¿verdad? Si no me equivoco, o el 2000 más bien. Creo que es el 2000, ¿verdad? Ahí, entonces, tenemos que ya, si lo ponemos a ver, en el caso de la población indígena, había crecido también, ¿verdad? Había crecido en términos relativos y en términos absolutos. Y ya, digamos, representaba un 20% de la población total del territorio. Entonces, vemos que Cabagra era el que más sufrió cambio, en el caso de Cabagra, y Ujarrás en menos medida Salitre, ¿verdad? Y para el 2011, pues hay un crecimiento, pero ya no un ritmo más, en caso de crecimiento de la población no indígena, el ritmo baja, ¿verdad? Aún sí, así crece, ¿verdad? Y más bien como que hay una cierta disminución del porcentaje, ¿verdad? De no indígena, ¿verdad? En todos los casos. Aunque en el caso de Salitre ve que se aumenta un poquito, ¿verdad? El porcentaje. Entonces, viendo, digamos, la comparativa, ¿verdad? Vemos ahí, como ustedes ven, cómo aumentó la población no indígena de 280, 963 a 1066, ¿verdad? En ese caso. Otro tema que es interesante de ver es la distribución de la finca, ¿verdad? Porque, digamos, eso denota también cómo la gente se va apropiando y va teniendo acceso y uso de la tierra dentro del territorio. Entonces, vemos que para el 66 habían 250 fincas, ¿no? 202 indígenas, pero ya habían 48 no indígenas, que representaban 19,2 del total de finca, ¿verdad? Vemos que en el caso, digamos, de Cabagra, es el que más fincas no indígenas tenía, ¿verdad? Comparado con los otros dos secciones, ¿verdad? Vemos que en el Roberto, caso, quedan 4 minutos. ok, en el caso de, digamos, de Ujarrás, ¿verdad? Para el 87 vemos que hay un cambio radical, ¿verdad? En el caso que pasan, digamos, hay 712 fincas, pero en el caso de los no indígenas, ve que aumenta a 337, o sea, aumenta a 47.34 de las tierras, o sea, controlaban básicamente casi la mitad de las tierras ya para el 1987, ¿verdad? Bueno, un poco, digamos, la comparativa, ¿verdad? Digamos, cómo vea cómo realmente, digamos, hay un cambio, digamos, del 86 al 87, de 48 a 337 fincas, ¿verdad? En ese caso. Distribución de la tierra, ¿verdad? Muy importante, digamos, por ejemplo, aquí, digamos, para el 66, el 82% estaba en mano indígena, el 17% estaba en manos no indígenas. Cabagra y Ujarrás eran los que más tierra estaban en manos no indígenas, ¿verdad? Le seguimos, por ejemplo, en el 87 ya vemos como que hay un cambio, ¿verdad? O sea, ya los no indígenas pasan a dominar, digamos, tiene el 54% ya de las tierras de la reserva, ¿verdad? Pasaron, vamos a tener más tierra que los mismos indígenas, ¿verdad? Y para el 2000, ahí están, digamos, como por ejemplo, más o menos se mantiene en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Cabagra, sí parece que hay un pequeño aumento, ¿verdad? En el caso también de Ujarrás, ¿verdad? Pero, vamos, los porcentajes de 32, 40 y 59 en manos indígenas, pues también es serio, ¿verdad? Y ahí están las, eh, las comparativas, ¿verdad? De cómo se da ese cambio, ¿verdad? En términos de la distribución de las tierras, ¿no? El tamaño promedio, nada más para ir rápidamente, el tamaño promedio, vea, en el 66, 81 para 45 para los indígenas, no indígenas y 93 del tamaño de la finca, digamos. En el caso ya, digamos,
del 87 cambia, ¿verdad? Vean el caso de Ujarrás, 211, ¿verdad? En el caso, digamos, de 117.54. Solo en el caso de Cavara, digamos, hay un cambio ahí que es interesante ver. Me imagino que hubo compras de tierras y se destruyeron algunas fincas en Cavara, ¿no? Bueno, ahí está la comparativa, ¿verdad? Nada más, desigual distribución de la tierra, ¿verdad? Esto tal vez ya por problema de tiempo, podemos decir que había una desigual distribución de la tierra entre indígenas y también había una desigual distribución entre los mismos no indígenas, ¿verdad? Eso lo podemos ver, digamos, después con los datos, pero sí había una desigual distribución de la tierra en el 67, que no tenemos datos para hoy, pero bueno, es algo de tomar en cuenta porque poco he encontrado sobre este tema, ¿verdad? Y yo sé que sí hay desigualdades, por ejemplo, de distribución de la tierra. Jefe de familia, vea, este dato es interesante porque estamos hablando en el 66 de 50 familias no poseían tierras. En el 66, ¿verdad? Empezando lo que era digamos, la entrada de no indígenas, por ejemplo. Entonces, estamos hablando entre 200 y 300 personas, ¿verdad? Y tenían que alquilar terrenos a terceras personas o trabajar en terrenos de sus parientes, ¿verdad? Ok. La adquisición de tierras, ya casi ya vamos a terminar. La adquisición de tierras, vean que me llama mucho la atención en el 66. 49 fincas no indígenas fueron adquiridas por compra, 6 por herencia y 3 por ocupación. Aquí, el mismo José Carlos Morales, que estuvo trabajando en esa zona, él dice que ese dato está, que no es cierto, porque muchas de habían conflictos por la tierra y muchas de las fincas que adquirieron los no indígenas eran por invasión o por ocupación, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ya para terminar, lo que quiero es algunos puntos de discusión para que ustedes los tengan ahí para después, si quieren. Que yo considero que son causantes y que pueden ayudarnos a entender el problema del conflicto por la tierra entre indígenas y no indígenas. La inacción del Estado, ¿verdad? En los últimos 45 años, problemas de legitimidad de las ASAE y reclamo por un sistema de organización propio, oposición a la forma de recuperación de tierras en la misma comunidad, ¿verdad? Y de CONAI, generadores del conflicto por la tierra. Esto es muy importante, discrepancia de 2.950 hectáreas entre limitación de 1982 y cálculos propios, ¿verdad? Eso quiere decir que los territorios hoy día son más grandes de lo que se piensa. Falta de demarcación, amojonamiento y límites claros, ¿verdad? Pues ahí podemos incluir los mitos de las tierras comunales indígenas que no existen, ¿verdad? El conflicto por la tierra al interior de los mismos pueblos indígenas. Atención a la distribución de la tierra entre indígenas. La percepción de los mismos indígenas de que había muchas tierras disponibles y probablemente por eso vendieron muchas de esas tierras. Y la percepción exterior de que los indígenas poseen muchas tierras y no las trabajan. Eso al exterior, ¿verdad? Entonces como que justificaba que, digamos, que tenían muchas tierras y que no las trabajaban, entonces que era necesario distribuir esas tierras y darlas a otras personas. Ok, bueno, eso es un poco rápido, ¿verdad? Pero y muchas gracias y le agradezco.